¿Están listos? Quiero compartir con ustedes un tema que se llama No invocarás a los muertos. Y esto tiene que ver, obviamente, con la celebración que viene adelante. Mañana celebran el Día de los Santos, todos los santos, y el martes el Día de los Muertos. Pero vamos a ver qué dice la Biblia respecto a estas cosas. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo es que esto se ha metido. Vamos a ver qué dice la Biblia respecto a esto. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué podemos encontrar en las Escrituras. Y nos vamos a dar cuenta que estas prácticas ya se metieron a la iglesia cristiana. Y esa es la preocupación, salud, que tenemos los cristianos, los pastores, los líderes. Entonces, vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por esta mañana, esta tarde que nos das para aprender de tu palabra. Danos sabiduría, danos revelación, danos entendimiento. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. El culto a los muertos y la invocación a los mismos es una práctica antiquísima. Nos viene desde el lejano y antiguo Egipto hasta el día de hoy. Estamos hablando de 4,000 y pico de años y hasta el día de hoy sigue vigente ese asunto, fíjense. Viene de Egipto. Egipto, acuérdense que simboliza el mundo en la Biblia, el sistema de vida del mundo que Dios rechaza. Pero el hecho de que sea una práctica antigua no la hace legítima delante de Dios. ¿Me escucharon? El hecho de que sea de muchos años atrás no quiere decir que sea aceptada por Dios. Es como esa frase muy famosa que dice: el oficio más antiguo del mundo, dicen, refiriéndose a la prostitución. En primer lugar, no es el oficio más antiguo del mundo. El más antiguo es labrar la tierra. ¿Cierto o no? Entonces, bueno. Y el hecho de que sea antiguo, la prostitución, no la hace legítima delante de Dios. ¿Estamos? Porque luego los esotéricos, los brujos, los hechiceros dicen: no, hombre, desde tiempos bíblicos que ha existido eso. Claro que sí, pero eso no lo hace legítimo delante de Dios. ¿De acuerdo? Ahora bien, esto del culto a los muertos, altares de muertos, todo ese asunto, fíjense qué cosas. Aún la Secretaría de Educación Pública lo ha hecho oficial. Pero el hecho de que una dependencia de gobierno haga oficial una práctica como el culto a los muertos y los altares, no significa que Dios le agrade. ¿Están conmigo? No significa que sea agradable delante de Dios. Entonces, ese solo hecho no la legitimiza delante de Dios, para nada. Y como nosotros estamos aquí en el mundo en medio de lobos, como dice la Biblia nos da instrucción. Como hace un rato que ministrábamos a Dios y Él nos ministraba durante la adoración, y Él nos decía: si estás bajo mi amparo, tú estás protegido. Y lo que nos protege a nosotros son las Escrituras, la palabra de Dios. Entonces, miren, los antiguos egipcios embalsamaban a sus muertos con una idea que ellos sacaron como de inmortalidad, que no querían desprenderse cuando uno de sus seres queridos moría, no querían desprenderse de ellos. Entonces inventaban un montón de prácticas paganas, les llevaban a sus tumbas oro, vestiduras, comida, con el supuesto de que ellos necesitaban eso para comer. Pero estas prácticas se fueron heredando hasta el tiempo de Israel, fíjense. Llega Israel, se crece allí en Egipto, ustedes conocen la historia. Después ellos son oprimidos por los egipcios, pero durante todos los años que vivieron allí, ellos aprendieron y vieron las prácticas que hacían los egipcios. Entonces, cuando Dios levanta a Moisés como el libertador y los saca de Egipto, Dios
¿Qué les dijo? Aquí viene una pregunta. ¿Qué les dijo Dios respecto a esas prácticas que hacían los egipcios? Vamos a ver qué les dijo. Vamos a Levítico capítulo 20, en el versículo 6. Me voy a ir un poco rapidito, el tiempo se ha corrido un poco, pero Levítico 20, versículo 6 dice así: cualquiera que, estoy mal, 20, versículo 6, ok, aquí estoy. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. ¿Qué hace Dios con alguien que hace prácticas de adivinación, de esoterismo, de encantadores y todo lo que tenga que ver con esoterismo? ¿Qué hace Dios con esas personas? Voltea su rostro, dice, y los corta de entre el pueblo. Es un poco drástico, pero vamos a descubrir por qué es que Dios se puso duro con esto. Vamos al versículo 26, Levítico 20, 26. Dice así: habéis pues de serme santos. Dios le está diciendo a Israel, porque yo Jehová soy santo. Y yo, dice, os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Así Dios a nosotros nos ha sacado de la vanidad del mundo para hacernos de Él. Versículo 27. Y el hombre o la mujer, indistintamente, sin importar el rango y posición social, nada, el hombre o mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Oh, wow, eso está drástico, ¿no? ¿Qué más? Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Cuando yo leo estos versículos que están en la Biblia, yo no los inventé. Acuérdense, ¿no? Que yo no escribí la Biblia. Ya no hay dudas, ¿verdad? Por si alguno dudaba y decía, no, a mí se me hace que ese pastor está inventando. No, yo no escribí la Biblia. Ok. Yo cuando veo esos versículos me hice unas preguntas. ¿Por qué era sentencia de muerte? ¿Por qué? ¿Por qué tan drástico Dios? ¿Por qué se puso tan duro Dios? Y la respuesta la encontré en Deuteronomio capítulo 18, versículo 9. ¿Por qué era sentencia de muerte? Deuteronomio 18, versículo 9. ¿Se acuerdan que el pacto era un acuerdo mutuo entre dos o más que los obligaba? Recibían bendiciones, pero también había responsabilidades. Dios les había prometido la tierra por heredad, pero ellos tenían que cumplir su parte con Dios. Y esto es parte del pacto que Dios hizo con Israel, con Moisés. El Israel del tiempo de Moisés. Deuteronomio 18, versículo 9. Dios les había prometido la tierra y les dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, te regala, no aprenderás. Digan todos, no aprenderás. Eso era para Israel. A hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Cuál es abominación? ¿Qué es algo abominable? Algo que no digieres, que rechazas con asco, ¿sí? Versículo 10, y les dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Esto significa ofrecer en sacrificio quemando el cuerpo de sus hijos. Prácticas abominables. No sea hallado en ti ni quien practique adivinación. Todo lo que tenga que ver con adivinación, lo que me pongas enfrente, péndulo, lectura del iris, lo que me pongas enfrente, que sea adivinación. Cartas del tarot, piedras, caracoles, lectura de café, lo que me pongas enfrente que tenga que ver con adivinación. Dice: no sea hallado en ti quien haga adivinación, dice. No practique adivinación, ni agorero, o sea, suertes, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago,
ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué? Versículo 12. Tú dices, ¿por qué? Porque es abominación para con Dios cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Repitan esto: a mí no se me ha permitido hacer esas abominaciones. A nosotros no. Ahora recuerden que el cristianismo surge del judaísmo, y esas mismas instrucciones siguen vigentes hoy. No quedaron abolidas cuando Jesús sella el nuevo pacto con su sangre. Siguen siendo prohibidas por Dios. Ahora vamos a hacer una reflexión. Se dice que nuestro país es un país cristiano. ¿Han oído eso, no? Que según el INEGI, el 90% de los habitantes de este país son cristianos católicos. ¿Estamos en lo cierto? Así dice el INEGI. El otro 8% son cristianos de diversas iglesias donde entramos nosotros. Cristianismo, católicos, metodistas, los de casa de oración, los de cristianos, ¿sí? El otro 2%, según el INEGI, no tienen ninguna religión, no creen en Dios, o sea que hay 2% de ateos aquí en el país. Bien, ahora la pregunta es esta: si somos un país cristiano, en el 98% de los habitantes debería de haber casi nada de adivinos, casi nada de hechiceros, casi nada de encantadores, casi nada de esoterismo. Yo les pregunto, ¿abunda esto o no? Entonces, ¿quién los practica? Los cristianos. Eso es abominación, hermanos. ¿Están conmigo? Esto se va a poner bueno. Ahora bien, Dios les dijo: esto no te es permitido a ti, porque es abominable. Porque cuando uno entra en ese mundo espiritual de la adivinación, del esoterismo, de lo paranormal, y cuantas palabras lo definan, estamos ingresando en el terreno satánico. Y ahí es donde viene el engaño para muchas personas. Ahora, el cristianismo, yo les dije, viene del judaísmo, y son principios que nos atañen a nosotros. Ahora, pasan los años, sale Israel, y hubo tiempos en la historia de Israel en los cuales ellos hicieron lo que hoy los cristianos hacemos. Tiramos la Biblia por la ventana, no le hacemos caso y nos hundimos en todas esas prácticas que vienen desde el antiguo Egipto, abominables. Y entre esas entra el culto a los muertos, los altares a los muertos, las fiestas a los santos y todas esas cosas. Ahorita vamos a ver por qué. Recuerda esto, hermano, no hay reclamación, reclámele a Dios, a la Biblia, porque lo que yo les voy a decir está escrito aquí en la Biblia, ¿de acuerdo? Entonces, llegan tiempos en la historia de Israel. Hubo el caso de un rey, se llamó Manasés. Esto está en Segunda de Reyes capítulo 21. No lo busque. Bueno, sí, vamos a leerlo, porque luego dicen: no, está inventando ese pastor. No. Para que no le digan, que no le cuenten que la luna es de queso. Segunda de Reyes. Con razón las ratas miran a la luna, ¿eh? Piensan que es de queso. Segunda de Reyes capítulo 21. En el versículo 1. Es que yo quería ahorrar tiempo, pero no, es importante leer esto. Esto es en la historia de Israel. Pasan los años aquí y dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba. Versículo 2. E hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Quién? El rey, el líder, el guía. Escúcheme bien. Según
las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, a ídolos hechos de manos de hombres, e hizo una imagen de Acera, una diosa, y la puso por allí en el templo de Dios, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos. Adoró a la luna, el sol, las estrellas, Venus, y seguramente al presenciar un eclipse como el de hace un tiempo, empezó allí, oh, la luna, y empezó a adorar al ejército de los cielos. Parece increíble que la gente crea que la luna, los astros, las estrellas sean capaces de guiar la vida de una persona. Eso es totalmente irracional. Nunca han ido a la luna, ¿verdad que no? Pero sí tenemos información, hay muchos que han ido. No hay nada en la luna, es puro polvo y piedras y hoyos. Eso guía a las personas. Eso es irracional, está fuera de toda razón inteligente. Entonces dice que comenzó a adorar a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. ¿Qué es rendir culto? Adorar, dejarse influir, atender a lo que supuestamente dicen los astros. Eso es dar culto. Por ejemplo, nosotros le damos culto a Dios. ¿Qué hacemos? Nos dejamos guiar por lo que dice, atendemos a sus palabras. Eso es dar culto. Bien. ¿Qué más dice? Versículo 4. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos. ¡Qué increíble! Hay un altar para la luna, otro para Venus, otro para Júpiter, otro para aquella estrella. ¿Cuál te gusta? Aquella. Hizo altares en los dos atrios de la casa de Jehová y pasó a su hijo por fuego. ¿Qué les había dicho Dios? No se ha hallado en ti quien haga pasar a sus hijos por el fuego. Es decir, ofreció uno de sus hijos en sacrificio a Baal y lo quemó vivo a su hijo. ¡Qué abominaciones! Y se dio a observar los tiempos. Mira, el eclipse de la luna va a traer una influencia para las vidas de los nacidos en Acuario. Acuariano, no salgas a la calle porque te atropella un carro. Y ahí está el acuariano. ¿Salgo o no salgo? ¿Voy a trabajar o no? ¿Hago mi negocio o no? Ya están esclavizados porque hubo un eclipse. Háganle todos. Pues este rey se puso a observar los tiempos, fíjense, y lo que sucedía con los astros. Fíjense hasta dónde cayó este tipo. ¿Qué más dice? Y fue agorero a las suertes, a las adivinanzas, a todo lo que tiene que ver con el esoterismo. E instituyó, esto ya fue el colmo, instituyó encantadores y adivinos. Los oficializó. Es increíble. Hoy, por la calle que tú vayas, se lee el tarot. ¿Espantan en tu casa? Aquí te decimos por medio de la ouija quién sabe cuánta cosa. Y una de aberraciones que hay. Y la gente que dice que es cristiana, de cualquier denominación, cae en las garras del esoterismo. Eso es lo grave. ¿Qué más dice el versículo 6? Multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. ¡Wow! ¿Qué hace una persona que consulta eso? ¿Qué hace una persona que va y se hace una limpia a San Martín de las Flores? Según la Biblia, provoca el enojo de Dios. Y Dios voltea su rostro y lo corta. Esa es la sentencia. Es grave. No, pero yo tengo mi religión, pero yo tengo mis prácticas religiosas. Si se violenta la palabra de Dios, por eso la gente vive en continua maldición.
Dice el versículo 7: y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Ya no se midió este rey, hasta metió la imagen de una diosa dentro de la casa de Dios. Imagínense, eso estaba grave. Ahora, leemos todo esto, pasan los siglos, llegamos al siglo XXI, año 2004. Yo pregunto, ¿qué del culto a los muertos? Es buena esa pregunta, ¿no? ¿Qué de los altares que la gente hace para rendir culto a los muertos? O todavía una de las últimas aberraciones que hay, el culto a la Santa Muerte. Guácala. No, es que qué horrible. ¿Sí han oído de eso? El culto a la Santa Muerte, una calavera que está ahí, y le rinden adoración. No es posible. Bueno, aunque debo de aclarar, la Iglesia Católica todavía no ha oficializado ese culto. No sé cuándo lo harán, como han hecho con muchos otros, pero oficialmente la Iglesia Católica no acepta el culto a la Santa Muerte. Pero ¿quiénes son los que hacen culto a la Santa Muerte? Ellos, la gente de ellos. ¿Por qué cree usted? Porque no les enseñan. Por eso. Porque si les advirtieran, otra cosa sería. La ignorancia envuelve en todas esas cosas. Entonces viene esta pregunta: ¿qué del culto a los muertos? ¿Qué de las oraciones a los santos? A San Pedro, a San Juan, a San Esteban. Gente que caminó con Dios, pero que hoy son muertos, están muertos. Los huesos de San Pedro están, según eso, y los de San Pablo están en el Vaticano. Ahí están los huesos de Pedro, ahí están los huesos de San Pablo, ahí están los huesos de muchos santos en la historia del cristianismo, pero están muertos. ¿Podrán acaso escuchar? ¿Por qué Dios dijo que queda estrictamente prohibido invocar el espíritu de los muertos? Aún hablarle a los muertos. ¿Agradará a Dios esto? Que hoy en pleno siglo XXI, porque cuando escuchamos de la historia y decimos: ay, los egipcios, ellos embalsamaban y llevaban ofrendas a los egipcios, y también los cananeos, y también los fereceos y todos los feos, también ellos llevaban, y hoy son hermosísimas tradiciones que nuestro país tiene. Hermosísimas tradiciones. ¿Agradará a Dios esa fiesta que viene el 2 de noviembre o la de mañana? Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Les interesa ver qué dice la Biblia? Porque a fin de cuentas la Biblia es la que nos guía a nosotros. No somos agoreros, andamos viendo que la luna, que las estrellas y que se movió el viento para allá. Para allá va el Señor. No. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y la palabra que nos guía. Entonces es de ella donde tomamos nuestra fuente de conocimiento y nos apercibe sobre las cosas que están pasando. Vamos a ver el Salmo 88 rápidamente. Salmo 88. Voy a leer poquitos versículos, tengo un montón, pero pues no se puede. El tiempo nos apremia. Salmo 88, versículo 10. Hace una pregunta el salmista aquí. Y dice: ¿manifestarás tus maravillas a los muertos? Pues Dios dice: claro que no, a los muertos no. ¿Se levantarán los muertos para alabarte? Claro que no. Los muertos están. ¿Dónde están los muertos? ¿Qué hacen con un muerto? Lo entierran y se cumple la profecía bíblica: polvo eres y al polvo volverás. ¿Sí? ¿Qué más dice Eclesiastés capítulo 9? Allí adelantito está Proverbios, Eclesiastés, en el capítulo 9, en el versículo 4, dice así: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. ¿De quién es la esperanza? Del que está vivo. ¿Escucharon eso? Del que está vivo. No se duerma porque se lo come el coco. Versículo número 4: porque mejor es perro vivo que león muerto. Mejor es perro vivo que león muerto. Porque los muertos, fíjate lo que dice el versículo 5: porque los que viven saben que han de morir. ¿Sabían ustedes eso?
¿Todos están entendidos de que un día se van a morir? ¿Sí sabías tú? ¿Tú? ¿Usted? ¿Sí? ¿Todos saben que? Todos saben, ¿no? Fíjate la Biblia, ¿eh? Los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Mi abuelita que ya murió no sabe nada de lo que está pasando ahora. Ni San Pedro que ya murió, ni San Pablo, ni la misma Virgen, ni San Esteban, ni un montón de hermanos que eran de esta congregación que se han muerto. No saben nada ya. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque los muertos no oyen. O han visto a un muerto que está allí tendido. ¿Se han fijado cómo del dolor de los familiares van con el difunto y lo abrazan? Y le dicen, ¿por qué te fuiste? ¿Han visto eso, no? ¿Por qué nos dejaste? Y el muerto no contesta. No, tal vez a ustedes les suena un poco cómico, por eso se ríen, pero no trato de hacerlo así. Nada más estoy haciéndolos reflexionar. ¿Por qué te fuiste? Y el muerto está así. Tú sabías cuánto te amaba. Y él está muerto. No oye. Es más, ha habido casos bien tristes cuando no está muy sólido el carrito que sostiene a la caja y se suelta algo y se cae la caja. No sé si ustedes han sabido, ha habido accidentes en eso. Y a veces se sale el muertito y no tiene ninguna reacción porque está muerto. Ya no tiene vida. No oye, no ve, no siente, no toca, nada. Está muerto y la muerte es ausencia de vida. Usted y yo estamos vivos, ¿cierto? Pellizque si verá, todavía le duele. ¡Ay! ¿Cuántos tienen hambre? Algunos tienen hambre. ¿Cuántos se gozaron porque ganó el Atlas? Esos están vivitos. Y lo que les van a las Chivas también, 2, 3 allí. Estamos vivos, comemos, tenemos que beber agua, tenemos que descansar, estamos vivos, pero un muerto ya no. Entonces ya no puede escuchar, pero su espíritu y su alma están vivos, esos son eternos, acuérdense. Esos, al morir la persona, va al cielo o va al infierno, no hay otra. No hay lugares intermedios de que purgatorio y todo esto son inventos de gente que quiso comerciar con la fe de la gente. Y no lo digo yo ni estoy inventando, hermanos. Lean ustedes en la historia universal, yo les recomiendo la enciclopedia británica, ahí viene la historia del catolicismo sobre todo, todos los papas y cuando ellos pusieron todos los dogmas que hoy los rigen a ellos y cuando instituyeron el Día de Muertos, la adoración a los muertos, el invocar a los muertos, el llevarles ofrendas. No lo estoy inventando, ahí está en la historia universal, nadie lo puede negar. Vean este versículo, Hebreos 9:27. Este versículo que vamos a leer echa por tierra toda la doctrina, toda la apariencia del Dalai Lama, que según él es la cuarta reencarnación de Buda, algo así, ¿no? La cuarta reencarnación. ¿Qué es la reencarnación? Que tú tuviste vidas pasadas, según esta filosofía, porque es una filosofía. O sea, que antes de verte así, con ese bigotito así bien coquetón, que tiene aquí el hermano, a lo mejor eras un león. Por ahí va, ¿no? Otros eran un chango, otros eran un elefante, otros eran una mosca y unos cuantos eran ratas y otros vacas. Según la filosofía, fíjense nada más. Y según eso van reencarnando y van mejorando. Pues no está muy mejorado el Dalai, que digamos. No está, digo, vamos siendo. Hay veces en que yo sí ironizo, pero ¿saben cuál es el propósito? Que ustedes reflexionen, hermanos. Que ustedes reflexionen, piensen, usen su inteligencia y digan, de veras, qué increíble, ¿no? Bueno, y esa cuarta reencarnación dijo, pasa a todos. Bueno, vamos a leer.
Este solo versículo tumba todo eso, hermano. Uno solo. Uno. Hebreos 9:27. ¿Qué dice? Dice lo siguiente: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Cuántas veces vas a morir? No, y luego ¿en quién vas a reencarnar? ¿Cuántos quisieran reencarnar en...? No, ya mejor no digo nada. Está establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez. Y después de eso, ¿qué dice? El juicio. Nada más ese versículo tumba toda esa filosofía, porque esta es la palabra de Dios. Punto. Ahí está. Ahora, aquí ya entramos en... Se va a poner feo aquí la cosa. Una pregunta. Los egipcios entraron en todo eso. Los israelitas salieron de allí y llevaban esas prácticas junto con todo con lo que salieron. Cuando estaban en el desierto, Dios les dijo: momento, porque empezaron a sacar sus figuritas, empezaron a querer hacer sus cosas. Dios le dijo a Moisés: no, diles que no, que a ellos no se les es permitido. Abomino esas prácticas de consultar a divinos, hechiceros, brujos, los que hacen limpia, todo eso lo abomino. Este pueblo lo he escogido para mí, es mío, y no lo permito. Diles, Moisés. Y Moisés va y les dice a ellos. Eso mismo nos rige a nosotros. Llega el tiempo de Manasés, que ya lo leímos, un rey, y ese rey israelita, judío, del pueblo del pacto, metió a la mismísima casa de Dios todas esas abominaciones. Ahora yo les pregunto a ustedes: ¿ustedes creen que eso que hizo Manasés puede entrar en la iglesia cristiana? Cuando hablo de iglesia cristiana, me refiero a la iglesia evangélica, porque la católica no, esa está infiltrada de todo. ¿Qué no hay allí? Aunque déjeme decirle algo. El otro día leí un reportaje de una periodista que se decía que era católica, y ahí lo guardé. Y ella decía, yo quiero hacer una reflexión. Esto salió en el mural la semana pasada. Dijo: yo quiero hacer una reflexión a todos los católicos que fuimos a la romería de Zapopan. Dice: ¿qué después de la romería? ¿Qué después del congreso ecuménico? ¿Seguiremos consultando a los adivinos? ¿A los que leen las cartas del tarot? ¿A los hechiceros? ¿A los brujos? Ignorancia más que ignorancia. Así decía. Y habló fuerte y dije: bueno, se ve que aún dentro de la iglesia católica hay gente con inteligencia. Dice: ¿qué no sabe la gente que eso es abominación para Dios? Qué increíble, ¿no? Me estaban comentando de que en la página del canal católico de televisión decía: no practiques el Halloween, eso es del diablo. ¿Quieres más información? Métete a la página web que nosotros tenemos. Entonces un hermano entró a la página para ver qué decía y dice: esas prácticas son del diablo, son prácticas importadas de Estados Unidos, decía, ¿no? Y allá de Europa, Estados Unidos, México. Dice: lo que sí no debes dejar de hacer es tu altar de muertos. Digo, no estoy inventando. Métanse a la página web del canal católico que se llama, ¿cómo se llama? El canal católico, ¿cómo se llama? Mariavisión. Mariavisión.mx.com, y no te hagas bolas más, .com. Escuchen bien, fíjense cómo es la cosa. Ahora, nosotros decimos y hablamos, y yo les digo: no, allá aquellos están metidos en el esoterismo y en la adivinación y en el invocar a los muertos. Yo les pregunto: ¿ustedes creen que entre nosotros se pueda filtrar esto? ¿Están oyendo los de arriba? ¿Sí se oye bien? ¿Ustedes creen, los de allá arriba, que se pueda infiltrar entre nosotros esto? ¿No están muy convencidos? ¿Sí o no? A ver, vamos a ver.
Ya di este mensaje ayer, hoy en la mañana, y se me acercó dos jóvenes de aquí y me dijeron, oye, también hay otros, y me lo escribieron aquí. Es un disco de unos hermanos. En el mismo disco, dos canciones diferentes. Una dice así: no hay día en que en mi mente no estés, oh mamá. O sea, murió su mamá, de los que cantaban ahí. Cuando yo veo tu foto, quiero llorar. Escuchen esto, tú eres el alma que limpia mi alma. No puede ser, hermanos. O sea, la sangre de Cristo, tíranla por la ventana, por favor. Esa ya. Pero el alma de mi hermano querido que murió, de mi mamá, de mi abuelita, de mi tío, de mi bisabuelo, de mi santa madre, que me limpie mi alma. Hermanos, ¿qué está pasando? ¿Están entendiendo o no? Juzguen ustedes con justo juicio, dijo Jesús. ¿Sí? No puede ser. Tú eres el alma que limpia mi alma, y tu belleza me completó. Yo pensaba que estábamos completos en Cristo. Y ahora, ¿y si tu mamá está fellita? No, yo ya estoy ridiculizando todas estas cosas, hermano. Es que no puede ser. Tu belleza me completó. ¿Qué es eso? Pero ¿qué tal suena? Suena poético, ¿no? Suena bonito. Y por la melodía, muchos se lo comen. Y son discos que venden allí. Yo les he dicho, pregúntenles a los de la librería, quítame ese y ese, no quiero verlos aquí. Y llegan, oye, el disco, no, pues ese no lo vendemos. ¿Por qué no lo venden? Porque no hay. Si no lo venden, porque yo les dije no lo vendan. Tengo autoridad, ¿no? Sigue diciendo, un día en el más allá te veré. Allá no es el cielo, ahora es el más allá. El más allá puede ser atrás de la pantalla esa. El más allá puede ser después del más para acá. O sea, se pierden totalmente. Y son cristianos, hermanos. Yo les voy a explicar ahorita por qué es que están pasando estas cosas. ¿Qué más dice? Un día en el más allá te veré. De ninguna otra forma lo puedo entender. Anhelo el día en que pueda abrazarte en el más allá. Ese es un canto. Hay una parte que dice, madre, tan triste fue que te fueras. ¿Sabes? Todo iba bien. Escuchen esto, todo iba bien. El futuro brillaba y ya no estás. Ahora, ¿quién es el único que tiene autoridad sobre nuestra vida? Dios. Entonces, madre, todo iba bien, pero Dios lo arruinó. ¿Sí? ¿Sí o no? Todo iba bien, pero Dios metió su mano y te llevó y se arruinó todo. Vean nada más, hermanos. Qué bonitas canciones, ¿verdad? El futuro brillaba y ya no estás. Madre, ya no estás. Eras increíble y tan hermosa. Dime, ¿por qué fue esto así? En primer lugar, ¿lo escucha su mamá? Ahora aquí viene el meollo. Escuchen bien. Somos seres sentimentales, tenemos sentimientos. Cuando nuestros sentimientos se excitan demasiado, ejemplo, cuando muere un ser muy querido, esposo, esposa, madre, hijos, cuando muere alguien muy cercano, los sentimientos te turban. Pierdes por un momentos determinados la razón, ¿no es cierto? No hay capacidad de reflexión ni de pensar. Y déjame contarle varios casos. Una señora, esto lo escuché en un testimonio hace años, una predicadora, su esposo también, un hombre de Dios, 85 años muere él a esa edad, ella 80 años. Ella lo contó, que el día después de su entierro llegó a su casa, se sentó en un mueble, y en la sala donde ella estaba había un pasillo, y al final estaba el dormitorio que ellos tuvieron por muchos años. Y ella se sentó en su mecedora y estaba ahí solita, y empezó a recordar cómo había conocido a su esposo.
y cómo le habló para que fuera su novia. Y ella empezó a reír, pero a la vez lloraba y se acordaba y dijo, y daba gracias a Dios y decía: gracias Dios por haberme dado ese hombre tan bueno, nos quisimos mucho. Y en eso estaba cuando dice: de pronto miro hacia el fondo y veo a mi marido parado con el mismo traje con el que lo enterraron, que me decía: ven. Mi reacción fue inmediata, me levanté como pude, porque ya era anciana, para ir al encuentro de él. En eso el Espíritu Santo me habló y me dijo: cuidado, ten cuidado. Y yo reaccioné, dice, y dije: tú no eres mi esposo, Satanás, vete de aquí en el nombre de Jesucristo. Y al momento desapareció. Porque precisamente, escuchen, aquí es donde viene el engaño. Cuando las emociones se excitan en demasía, no hay cordura, no hay momento de reflexión. ¿Se han fijado que la gente se desmaya? Una señora ayer me contó, después del mensaje, me contó una experiencia bien tremenda. Me dice, ella subió aquí, yo la vi, estaba hablando con otra persona y la vi con intenciones de hablar conmigo, la vi llorando. Y me dice: pastor, dice, ahorita que tú estabas hablando, vino a mi mente un episodio en mi vida bien terrible que sucedió antes de que yo fuera cristiana. Resulta que yo fui muy apegada a mi padre y yo fui creciendo y él fue envejeciendo. Y yo decía dentro de mí misma: cuando se muera mi padre, yo me quiero morir con él. No sé qué haría sin mi padre. Pues llegó ese día, pastor. Murió mi padre. Para mí todo se volvió gris. Yo no quería vivir. El día que lo enterramos me desmayaba, volvía en sí y gritaba: papá, papá, ¿por qué me dejaste? Quiero irme contigo, llévame contigo. O sea, se dicen cosas irracionales por el dolor y las emociones exacerbadas, ¿sí? Entonces empezaron a pasar los días. Yo me refugié en mi cuarto, yo no quería vivir. Y yo le hablaba a mi padre, le decía: papá, ven por mí, ¿por qué me dejaste aquí? Ven por mí. Dice, un día caí como me desvanecí. No sé si fue una visión, si fue un sueño, no te lo puedo explicar. Pero resulta que en el sueño o en la visión esa, se me aparece mi papá con el mismo traje con el que lo sepultamos. Y me habla y me dice: hija, papá, llévame contigo, papá. Dice: no, ¿estás segura que te quieres venir conmigo? Sí, llévame contigo. ¿Y tus hijos? ¿Y tu esposo? No me importan. Yo me quiero ir contigo. Es que la vida no tiene sentido sin ti, papá. ¿Estás segura que te quieres venir conmigo? Sí. Dice: levántate y póstrate delante de mí. Qué impresionante, ¿no? Y dice: y hacia él voy para postrarme, y oigo los gritos de mi esposo: despierta, despierta, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Él había oído todo lo que ella estaba diciendo. ¿Qué estás haciendo? Déjame morir. ¿Por qué me interrumpiste? Yo quería irme con mi padre. Fíjense todo lo que sucede. Ahora, la pregunta es: cuando tú ves a tu abuelito que se te aparece, a tu esposa que ya murió, al esposo, al hijo, ¿tú los ves? ¿Son ellos? Están muy seguros ustedes, ¿verdad? Qué bueno. No, porque yo les voy a demostrar en la Biblia que los muertos no pueden regresar a este mundo. Ese es el gran engaño de Satanás, hermanos. Déjeme contarle una experiencia que contó una señora ahorita en la mañana al terminar la reunión. Se la contó a Toño y Toño me la contó. Dice que ella tenía una hija que incluso se casó aquí. Duró poquito de casada, pero murió. Se fue con el Señor. Estamos hablando de una cristiana que asistía aquí. Su madre, una mujer, posiblemente está aquí ahorita. Bueno, estuvo en la mañana eso fue en la mañana. Entonces dice que en una ocasión llegó una vecina que hacía tiempo no la veía y que le dijo:
tocó, hola, ¿cómo estás? Hace mucho que no te veía. Dice, es que quiero hablar con su hija. Dice, ¿mi hija? No, pero es que ella no está. ¿Cómo que no está? Dice, es que yo la vi. Hace un momento yo la vi y entró aquí. Dice, no, discúlpame. Es que mi hija murió hace 6 meses. Y la muchacha, no. Dice, sí, hace 6 meses la sepultamos. Pero es que yo la vi que entró. Entonces la señora que viene aquí, fíjense lo que es conocer la Biblia, dijo, pues la que viste no es mi hija, porque ella está en la presencia de Dios. Van con el invocador de muertos, de espíritu de muertos, y hacen la sesión espiritista o utilizan la ouija. Y la pregunta, ¿eres tú, hija mía, la que anda deambulando aquí por el barrio? Y la ouija se mueve. Sí. ¡Ay, sí es, señora! ¿Y por qué anda en pena el alma de mi hija o de mi abuela o de mi marido? ¿Por qué anda en pena? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que te haga 20 misas? Y la ouija, sí, de a 1,000 pesos cada una, cada misa. ¿Por qué? Porque fíjense cómo se junta la abominación con la abominación. ¿Están entendiendo? Ese es el engaño del diablo, hermanos. Una persona de aquí, este es lo contrario, fíjense. De aquí murió su esposa. Casi diario iba al cementerio y se sentaba. Años aquí en la congregación, este varón. Y se sentaba ahí en la tumba de su esposa y hablaba con ella. Y como le gustaba fumar y sentarse a platicar con ella cuando vivía, él sacaba sus cigarros y hablaba con ella. Y seguía asistiendo a casa de oración. Él escuchó este tipo de mensajes, pero por acá decía, yo hablo con ella. Familia de él, de aquí de la congregación, le decía, no, eso no está bien, que no ve lo que dice la Biblia. No, yo hablo con ella, es su voz, yo la reconozco. Yo les pregunto, ¿era la voz de ella? Acordémonos que Satanás es el engañador de este mundo, que tiene el poder de hacer milagros poderosos, según Apocalipsis y otras escrituras, que tiene el poder de hacer a las imágenes hablar y sangrar y hacer milagros, pero no todos los milagros vienen de Dios. Ese es el engaño de Satanás. Pero ¿quiénes son engañados? Los que no conocen las escrituras. Y a nosotros no se nos es dado hacer esas prácticas. ¿Qué me dicen de alguien que viene aquí, se va a San Martín porque en el negocio le va mal y se hace una limpia? Abominación, hermanos, delante de Dios. Y por esa razón dice Dios, yo volteo mi rostro de tal persona. Volteo mi rostro y lo corto. Porque es tener tratos, es a lo que se refirió ahí en Reyes cuando habla de Manasés, cuando habla de que hizo todas esas cosas para prostituirse. Esa es prostitución espiritual. No puedes venir a decirle aquí a Dios, Señor, eres santo, bueno, justo, te amo, y después irte a hacer una limpia. O tener en tu negocio plantas que atraen la buena suerte y no sé cuánto agorerismo más. No puede ser. Entonces, ¿se mete esto dentro de la iglesia cristiana? Que sí se mete. ¿Qué me dicen de una oración como esta? Pastor, tengo a mi abuela que vive en los Estados Unidos y está grave de cáncer. Tráeme su foto. Ponla allí. Yo le pongo las manos a la foto. No, llévasela al brujo de San Martín, hace lo mismo. Bueno, pero como yo no cobro, pues te lo hago gratis. No, hermano, no puede ser. Hay cada brujería y hechicería dentro de la iglesia, hermanos. Es impresionante. Prácticas como esta. Yo invoco el espíritu del hombre más rico de esta congregación y le ordeno que traiga 100,000 pesos
Y al otro día llega el hombre más rico de la congregación, dice: el Señor me dijo que le trajera 100,000 pesos, pastor. ¿Qué tal? Eso se está haciendo hoy, hermanos, en iglesias. Pura brujería. ¿Cómo que espíritu del hombre más rico de la congregación te ordeno que traigas dinero? ¿Qué es eso, hermanos? Eso es brujería. Se ha metido. Estamos infiltrados, hermanos. Altares de muertos. ¿Se dan cuenta? Prácticas abominables. Termino con esto, Lucas 16. Aquí vamos a cerrar con esta historia. No es una parábola, es una historia. Son palabras de Jesús. Aquí está hablando Jesús. Y dice así, Lucas 16, versículo 19. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Esto lleva la connotación de borrachera, orgía, o sea, era un disipador de todo, ¿sí? De riquezas, era un hombre promiscuo, era un hombre que no le importaba la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Él disfrutaba la vida porque era de los que tienen esa filosofía de que la vida es una y hay que vivirla y hay que saberla aprovechar. Y para ellos vivir la vida es hacer todo ese tipo de cosas. Así era este hombre. Pero dice que también, en el versículo 20, había un mendigo, un hombre pobre, llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo. Murió el mendigo. ¿Qué hicieron con su cuerpo? ¿Qué hacen con un cuerpo de un muerto? Lo entierran, ¿no? Ok, fíjese. Murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. Los ángeles no son de este mundo material, son del mundo espiritual. Nada más que hay dos tipos de ángeles. Y por ahí traen otra aberración. Háblale a los ángeles. A los ángeles no se les habla, hermano. Mucho menos se les pide, y mucho menos se les ora, y mucho menos se les adora. Abominaciones para Dios. Pero ahí andan un montón de intelectuales diciendo, y esotéricos: tú tienes un ángel, háblale, invócalos. ¿Se acuerdan aquello de angelito de la guarda? No me desampares ni de día ni de noche, y que no sé qué, y angelito de no sé qué. Falacias, hermano. A los ángeles no se les ora. No hay indicios en la Biblia, en los cristianos de la Biblia y en los primeros 500 años, de oraciones de ese tipo. No existen. No hay fundamento para eso. Entonces, ¿qué más dice? Se murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. O sea, se entiende que los dos fueron sepultados. Muere el pecador y muere el mendigo, que aunque dice que era pobre, por ver aquí que fue llevado al seno de Abraham, que es sinónimo del paraíso, se entiende que era un hombre que amaba a Dios, que guardaba los mandamientos de Dios, que tenía a Dios en su vida, aunque era pobre. Y el otro muere y es sepultado. Versículo 23, escuchen esto. Y en el Hades, en el infierno, en el lugar de tormento, alzó sus ojos. A ver. Alzó sus ojos. A ver. ¿Qué más? Estando en tormentos, le dolía. ¿Qué más? Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Fíjense, vio, sintió. Versículo 24. Él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en mi lengua en agua y refresque mi lengua. Tenía sed, el gusto, porque estoy atormentado en esta llama. El sentido del tacto, sentía perfectamente, veía, oía, hablaba, tocaba, todo. Escúchenme bien. La Biblia dice
según San Pablo, que el ser humano somos espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Bueno, este cuerpo que yo tengo, el cuerpo que tú tienes, es una habitación que Dios nos dio, adaptado al mundo material de esta tierra, al mundo físico. Pero tu verdadero yo, tu verdadero tú, mi verdadero yo, no es el que están viendo. Yo vivo dentro de esta habitación. ¿Sí? Ahora, estos ojos naturales, los que tú tienes, algunos tienen azules, otros verdes, otros rojos, no, rojos no, otros azul claro, café claro, qué sé yo, negros, son un diseño de Dios para que el espíritu pueda ver a través de estos ojos naturales, para que el espíritu pueda tocar, sentir, hablar. Espero no estarlos, espero me estén entendiendo. Ok, ¿qué más? Es como esto: un buzo se mete a las profundidades del mar, pero como esta casa, este equipo, este cuerpo, no está diseñado para nadar en las profundidades del mar, los buzos inventaron unos aditamentos en que pueden ver, pueden oír, se comunican. Entonces ellos ya se meten con un tanque de oxígeno en la espalda y se tiran a las profundidades y empiezan a nadar allí y andan como los peces en el agua. Pero si se les acaba el oxígeno, se ahogan. ¿Sí? Ahora ya se pueden comunicar, ya hablan. Son equipos bien sofisticados. Y andan los buses allí. Aguas, tienes un tiburón allá atrás. Y tú una ballena. Y entonces ya se pueden comunicar. Ahora, saca a un pez del agua, ¿qué le pasa? Se muere. Porque no fue hecho, su equipo que tiene, no fue hecho para vivir fuera del agua. Escuchen bien. Nosotros no fuimos hechos para vivir en el agua, pero fuimos hechos para vivir en la atmósfera, aquí en la tierra. Ok, ¿qué sucede? ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, ni oyendo oyen? Todos los que tienen oídos oigan lo que el Espíritu dice. Ni viendo ven. Hablaba de dos tipos de vista, la natural y la espiritual. El oído natural y el oído espiritual. Cuando aquel siervo del profeta dijo, son más los que están en contra de nosotros, nada más somos tú y yo, y Dios, y le dice Eliseo, ábrele los ojos. Dice que Dios le abrió los ojos al siervo y vio los carros de Dios alrededor de las montañas y dijo, son más los que están con nosotros, porque estos ojos en el mundo no son capaces de ver el mundo espiritual. Si pudiéramos ver así como vemos con los ojos naturales, veríamos, no podríamos ni vivir. De todas las cosas que veríamos, demonios, cosas horribles, porque esos son del ámbito espiritual. Ok, cuando una persona muere, su cuerpo va a tierra. Se cumple la profecía, del polvo eres y al polvo te convertirás, volverás al polvo. Bien, pero ¿qué sucede con su alma? Con su espíritu, ese sigue vivo, ese es eterno, ese no muere. ¿Qué era lo que era atormentado? ¿El cuerpo o el espíritu, el alma de la persona? Pero sentía. Y le dice, Padre Abraham, dile que venga y moje su mano en el agua y me ponga poquita en mi lengua, tengo sed. Y vamos a ver qué le responde Abraham. Acuérdense que esto es Jesús hablando. En el versículo 25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, hiciste lo que quisiste, Dios no te importó. Lázaro también, él no le fue tan bien según el mundo, pero él tenía temor de Dios, amaba a Dios. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Versículo 26, y aquí se desarrolla el final de todo. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí, del paraíso, al infierno, a vosotros, no pueden. Digan, no pueden. ¿Qué no pueden hacer los muertos?
salir del lugar donde están. Entonces, ¿quiénes son los que la gente ve? Son puros demonios, son puros espíritus engañadores. Porque según la Biblia, según Jesucristo, los muertos no salen. Aunque quisieran, no pueden, dice la Escritura. No pueden ni salir de allá, ni venir de allá para acá, ni de aquí para allá. No pueden. ¿Qué más dice? Estoy en el versículo 27. Entonces le dijo el rico: te ruego pues, Padre, que le envíes, o sea, a Lázaro, el pobre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique. ¿De qué? Pues de las Escrituras. De que espérate. Si tú sigues con esa vida, eso es lo que le dijo a Abraham, que le diera chance a Lázaro que fuera a decirles a sus 5 hermanos: espérense, ya no hagan esto, ya no sean adúlteros, no roben, no maten, no hagan todas esas cosas, porque van a venir a donde estoy yo. Deja que vaya Lázaro y les testifique. ¿Qué más le dice? A fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y fíjense la respuesta de Abraham. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué quiere decir a Moisés tienen? ¿Que le hablen a Moisés? ¿Le hablen al espíritu de los profetas? ¿A qué se refiere? A ver, levanten su Biblia. A Moisés y a los profetas tienen, aquí están, a ellos óiganlos. ¿Se dan cuenta? Y termina diciendo: él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, si no creen lo que está escrito, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. ¿Qué quiso decir? Los muertos ya no salen, ni entran, ni andan deambulando por ahí. No, eso ya está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de eso el juicio, para vida o para muerte eterna. Entonces, con esto nos damos cuenta de que somos débiles, hermanos, que las emociones nos pueden engañar, que el enemigo está tratando, si ya no ha de adorarlo a él, desviar la adoración a Dios y rendirle culto a los muertos, al ejército de los cielos, como lo hizo Manasés, y a cuanta cosa se le ocurra al diablo. Por eso es que tú y yo debemos de pedirle a Dios que nos guarde, hermano. ¿Quieren que le pidamos esto a Dios? Y que tengamos mucho cuidado cuando escuchan música cristiana, cuando leen libros cristianos. No todo lo que brilla es oro. ¿Verdad que no? No todo. Claro es el mensaje de la Biblia: abominación para Dios el día de mañana y el martes. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Porque si yo le rindo culto a San Pablo y le pido, o a San Pedro: oye, San Pedro, pues a Jennifer no, porque pues San Pedro tiene más influencia ahí arriba, ¿no? Y luego dice: oye, San Pedro, pues tú estás allí, tú fuiste un apóstol tremendo, pues ayúdame, ¿no? Dile al Señor que me ayude, dale un besito de mi parte. ¿Me va a escuchar? Entonces, ¿dónde quedan las oraciones a los santos que están muertos? ¿Las escucharán? Ahora, entonces, ¿de dónde sale la gente con: me hizo el milagro, le pedí y me lo hizo? También Satanás hace milagros, y ahí está la confusión. Pero no hay pierde para nosotros, hermanos. La Escritura la vamos a escuchar, la vamos a leer, la vamos a creer, y gracias a Dios por la Biblia, ¿no es cierto? Cómprese una si no tiene, porque estamos en los últimos tiempos. Estamos muy preocupados por lo que está sucediendo ya.
Lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Ya nadie puede decir que no sabía nada. Ahí estaba. Y la Biblia tenía razón. Como nunca este libro, hermanos, nos va a sostener en medio de los tiempos cambiantes. La palabra de Dios sigue firme, porque las promesas de Dios son sí y amén. Nunca son a lo mejor sí hoy sí, mañana no, mañana pasado quién sabe. No. Esas son sí y amén en el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie, por favor. Señor, todavía no se muevan, por favor. Todavía no terminamos. Señor, este es un tiempo especial, importante para nosotros, como creyentes, como gente de fe que cree tus promesas. Los tiempos cambian, las filosofías van y vienen, las abominaciones de Egipto van y vienen, entran a la iglesia, salen, vuelven a penetrar. Pero hoy como nunca estamos viendo una avalancha agresiva en contra de tu pueblo, Señor, en contra de los que creemos tu palabra, porque el que no la cree, pues no hay nada que agregar, pero los que creemos, Satanás tratará de engañarnos. Ayúdanos, Señor, a no rendirte culto más que a ti, a no rendirte adoración más que a ti, a no dejarnos guiar por nada ni nadie, ni la luna, las estrellas, más que por tu Espíritu Santo. Que la buena suerte para nosotros no existe, ni la mala suerte. Para nosotros existe la bendición de Dios, que dijo: te bendeciré, te prosperaré, y los que te maldijeren los maldeciré y se meterán conmigo. En eso sí creemos, Señor. No creemos en las adivinaciones, en las limpias y esas cosas, porque lo único que nos puede limpiar es la sangre de Cristo. Lo único que puede protegernos a nuestro alrededor es tu sombra, Señor. Y tu palabra lo dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es así como podemos decir: Señor nuestro, mi Dios, en quien confiaré, y Él nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, dice, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y espada es su verdad. Y no temerás al terror nocturno. Esta noche se sueltan los demonios, hermano. Noche de Halloween. La gente le abre las puertas espirituales a los demonios. Y hay un aquelarre ahí impresionante. No temas, hermano. Algunos me han venido a decir, tanto ayer como hoy: pastor, ore por mí, porque no. ¿Estás con Dios? Sí, tranquilo. La paz va a estar en tu hogar, la paz va a estar en tu corazón y en tu mente. Hace rato hubo un acto profético profundo, no sé si lo discernieron. Dios diciéndonos proféticamente: estás bajo mi amparo, no tengas temor. Los demonios andarán allá pululando por todos lados, yendo para acá y para allá, pero a ti no te tocarán. Tranquilo. Ahora escúchame, si tú te sientas en la televisión hoy en la tarde y empiezas a ver Halloween 1, 2 y 3, yo no voy a orar por ti. ¿Me escuchaste? No voy a orar por ti. A algunos les gusta eso, las emociones fuertes, dicen. Sigue emocionándote fuerte. Es abominación, hermanos, todo eso. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y esto se suelta esta noche, hermanos. Pero no tengan miedo. Yo no tengo miedo. No tenemos por qué tener miedo. Dios está con nosotros, hermanos. Amén. Levanta tus manos a Dios y dile: gracias, Señor, porque en ti está mi vida, en ti están mis fuerzas,
mi mente, mi espíritu. Yo me regocijo en el Señor nuestro Salvador. Y nos gozamos, Señor, porque somos un pueblo libre. Gracias, Señor, porque no nos permites todas las abominaciones que hace el mundo. No, a nosotros no, porque ustedes son pueblo santo, dice el Señor, apartados de todas esas aberraciones. Señor, llévanos en paz a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.